y seguir hablando de estos temas que son de mucha importancia. Y vamos a irnos ahora sí con mucha alegría a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Qué gozo poder abrir una Biblia en estos días. Es un privilegio que se disfruta con mucho gozo. El poder abrir una Biblia, amados hermanos, tocar sus hojas es algo hermoso. Nunca me imaginé que fuera algo tan valioso, ¿verdad? Porque ahora uno con las puras apps y poder hojear una escritura ya es un privilegio en estos días. Será un privilegio más adelante en los siguientes años, cada vez que empiece a escasear la palabra físicamente, así por eso el librito solamente estarán puras plataformas digitales, y esperemos que el Señor tenga misericordia de nosotros. El libro de Juan, ¿verdad? El libro de Juan, la carta o el evangelio del apóstol Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, así está, ¿no? Capítulo 8, amados hermanos, capítulo 8, vamos a ver una plática muy interesante, ¿verdad? Señor, y qué testimonio tan hermoso de esta escritura. Así que vamos a leer desde el versículo 31, ¿por qué no? La palabra de Dios. Puede leer desde el versículo que uno desee para la gloria de Cristo, siempre y cuando la respetemos y honremos la palabra, hasta el versículo 47, y esa es la libertad que tenemos en nuestro bendito Salvador. Vamos a leer Juan del capítulo 8, versículo 31 al 47, y en lo que llegan allá con sus Biblias, porque efectivamente luego parece que vamos carrereándonos, ni siquiera les damos chance de ojear o de buscar ahí con la app con calma. Mientras ojeamos, llegamos hasta Juan 8, pues aprovechamos ya para saludar a las hermanitas Sarita y Michelle, que acaban de incorporarse a la charla. Les damos un saludo muy grande, y pues también nuestros hermanos Ney y Josué, que vienen llegando pero con el ímpetu por delante para escuchar la palabra de Dios. Qué alegría, hermanos. Un saludo y un cariño muy especial para todos ustedes. Ahora sí, nos vamos hasta Juan capítulo 8, versículo 31 al 47. Adelante, mi cielo, mi amada esposa, adelante, por favor. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de sí mismo, sino que Él me envió. Amén. No he venido de mí mismo. De mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
¿Seguimos? Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Gloria al Señor, amados hermanos. Wow, qué tremenda narración esta de escritura. Y bueno, pues imagínense el tema que escogimos hoy, el mentiroso. Y aquí tenemos unos hombres bien mentirosos, hijos del mentiroso mayor que es Satanás. Fíjense en los detalles de la narración, porque eso es una cosa importante en la escritura. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Habían creído en él, ¿verdad? O sea, lo seguían porque decían: no, él es el Mesías. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Habían creído en él. Y en el versículo 59 ya habían agarrado piedras para aventárselas. Qué tremendo, amados hermanos. Pues hay que reírse para no llorar. Porque nosotros decimos que hemos creído en él, pero como veíamos el miércoles, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y nada más el Señor les empezó a hablar de una manera verdadera, de una manera importante, y les dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, no como ahorita, que ahorita ustedes me creen, pero son mentirosos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ahí fue donde ellos se enojaron. Nada más los empezó a exhortar el Señor y se enojaron. No soportaban la exhortación. Es más, ni siquiera fue una exhortación, fue una verdad de mucha misericordia. Y ellos lo tomaron a mal. Y empezaron a argumentar. Y fíjense que habían creído en él, ¿eh? Habían creído en él. Imagínense si no hubiesen creído en él. No, qué tremendo. Dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Y viene toda esta charla, ¿verdad? El Señor da testimonio de él. Dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Nosotros, como esclavos del pecado, no vamos a quedar para siempre en la casa de Dios. Solamente el Hijo de Dios va a permanecer en nosotros y nosotros en él. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué hermosa palabra estaba dando el Señor, una palabra llena de esperanza, de arrepentimiento, de verdad que hasta nuestros días es importante. Si no nos libera el Señor de nuestra condición de mentira, de nuestra condición de necedad, de nuestra condición de inmadurez, ayer hablábamos precisamente de esto, de cómo no somos sinceros con nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos, y esa es una esclavitud, es una atadura de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, que no podemos reconocer nuestros propios errores y nos jactamos y argumentamos y parloteamos con tal de mantener nuestra opinión errónea, inmadura, y esto lleva a la muerte eterna. Y esto hacían estos hombres. Ellos decían que habían creído en él. ¿Por qué decían eso? Por conveniencia, por jactancia, por mentira. Así como muchos hoy dicen seguir al Señor, pero no quieren llevar ese yugo de Señor, y nada más les dicen algo que les va contra sus soberbias, y entonces ya no lo siguen. Hoy en día pasa mucho esto con varones, pasa mucho en los varones.
Los varones a veces somos muy soberbios, somos muy jactanciosos, no queremos que nadie nos enseñe, que todos queremos ser cabeza y no queremos subyugarnos a nadie, pero no se trata de eso, se trata de someterse a la palabra. Y nada más alguien nos dice algo que no nos gusta y no, ya no, vámonos de aquí, ¿no? Pero el Señor no manda eso, el Señor quiere hacernos libres de nuestras soberbias, de poder escuchar. No, Job fue exhortado por un joven lleno del espíritu llamado Eliú. No, Balaam fue exhortado por su propia burra. Entonces, amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros para decir al Señor, háblame a través de un hombre gallardo, ¿no? Gallardo, güero, alto, con personalidad, ¿no? Con este hombre de acá, de allá, que no me va a enseñar a mí nada. Bueno, estoy inventando una telenovela para poder ejemplificar lo que está aconteciendo aquí con estos judíos que se jactan, que están recibiendo palabra de vida. No les gusta que les digan que son esclavos del pecado. Y ellos saben que es verdad y en vez de humillarse empiezan a debatir, argumentar en su propia opinión. Y el Señor los exhorta. Y continúa toda esta charla que dice aquí. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Así como los fariseos no podían permanecer en la verdad y decían que habían creído en Jesús. No basta con decir que creemos en Jesús, hay que demostrarlo, amados hermanos, con el corazón, con las obras, con los hechos, con el amor, como hemos visto a través de todos los estudios. Hablábamos de los arqueros de Efraín que a la mera hora se volvieron atrás en el mero día de la batalla. Hemos hablado del pacto, de los votos, de cómo permanecer nuestro compromiso con el Señor, de permanecer en Él como una gracia de Cristo por amor a su nombre. Qué importante todo eso. Y vean aquí, el Señor dice, ustedes son de su padre el mentiroso, su padre el mentiroso, que no puede permanecer, ustedes no pueden permanecer en la verdad. Dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. El diablo es astuto, el diablo no es sincero, el diablo no es verdadero, nunca reconocerá sus errores. Hasta que sea echado en el lago de fuego, él morirá en su soberbia, en su altanería, en su altivez insensata, en sus pasiones, jamás reconocerá. Y esto es algo tremendo. Y es lo que dice de este personaje. No hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Es lo que sale de su corazón, es lo que sale de su boca. Porque es mentiroso y padre de mentira. Es el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Satanás. Y padre de todos los mentirosos que no pueden permanecer en la verdad, que no hay verdad en ellos y que solamente de lo suyo habla, no habla de la palabra. Satanás habla de lo suyo, no habla de lo que está en la Escritura, como Jesús, que dice, yo no hablo lo mío, hablo lo que el Padre me dijo, mostrando su humildad, mostrando su sujeción al Padre, su unidad con Él. Pero Satanás no tiene esta unidad con el Señor y habla de lo suyo porque no puede hablar de otra manera, porque no tiene verdad. Porque Cristo es el camino, Jesús es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Cristo. Entonces, amados hermanos, qué triste que el padre de mentira engendrando hijos, y dice Jesús, ustedes sois de vuestro padre el diablo. No, nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, porque yo del Señor vengo. Y qué tremendo, ¿no? Que después dice, y a mí, versículo 45, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Decían que creían a los judíos, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. No habían dicho esos judíos que estaban en contra de él, sino decían que habían creído en él. Y vean que no pudieron mantener su dicho, que no eran sinceros, que eran mentirosos, que eran astutos y eran hijos de mentira. Dice, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye,
por esto no las oís vosotros. Tremendo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque ustedes no son de Dios, son mentirosos. Amados hermanos, yo me he encontrado con tantas personas que dicen y profesan conocer al Señor, que hacen lisonja. No, ¿cómo no? Yo me acuerdo, empezábamos en el año 2012, mi esposa no me dejará mentir, ¿te acuerdas, cielo? De esos hermanos que según nos iban a apoyar, ¿no? No voy a decir, no recuerdo sus nombres. Pastor, le voy a llenar la iglesia, decía él, ¿no? Yo sabía que era pura jactancia, queríamos ayudarlos. Pero ¿cómo le gustaba la lisonja? No, pastor, ¿y usted cómo habla? Y allá, y acá, y un hombre aquí, y allá. Y, y bueno, pues para qué les cuento, ¿verdad? Pura lisonja, pura mentira. El Señor lo usó simplemente para traernos una convicción. Empezábamos la obra en aquel tiempo. Y pues le damos la gloria a Dios porque todo nos ayuda bien. Pero qué triste que Él todo mintió. Todo mintió. Y ya nunca lo vimos, ahí jaló por su lado. Lo cachamos en su pecado, lo exhortamos. Y cuando se vio descubierto, dijo, ahí nos vemos, ¿no? Ya no supimos nada de él. Qué triste, amados, ¿no? Por eso no escuchan la palabra de Dios. No permanecen en la palabra porque no son del Señor, porque les molesta, porque dicen, hablan lisonja, pero su corazón no es recto. Decían estos hombres judíos que decían creer en el Señor, y vean lo que le dicen. Versículo 48, vean lo que le dicen al Señor. Respondiendo entonces los judíos, los que habían creído en Él. Por eso de los que habían creído en Él, pues la verdad se ve una mentira, como el Señor mismo dice, ustedes son unos mentirosos. Dicen creer en mí, pero con sus hechos lo niegan. Y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto era una gran ofensa. Imagínate cómo estaban de ofendidos para insultar de esa manera. El decir que alguien era samaritano, era una cosa aberrante, porque los samaritanos eran la parte oscura de la descendencia de Israel, los 10 pueblos, las 10 tribus que se corrompieron hasta más no poder cuando se formaron como nación, se separaron de la tribu de Judá y de Benjamín en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, cuando Jeroboam, su caudillo, empezó a formar la nación de Israel. No hizo más que, desde que empezó a formar, pura idolatría, puro pecado. Puso sus sacerdotes, puso unos becerros de oro en Samaria, y fue la perdición completa. No hubo un solo rey en Israel desde que se fundó separado de Judá que hiciera lo bueno delante de Dios. No hubo un solo rey que hiciera lo bueno, ni uno solo. Todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. En cambio Judá, pues ahí tenía que un rey hacía lo bueno, que un rey hacía lo malo, y ahí se la fueron llevando, y recibieron la misericordia hasta el tiempo que el Señor extendió su gracia para cumplir la promesa hecha a David y poder llegar hasta el linaje de Cristo. Sin embargo, amados hermanos, en Israel fue una cosa y ya terminó, fue dispersado. Samaria fue habitado por los invasores y se hizo una cosa tremenda, la idolatría completa. Ahí quedaron algunos residentes de los que habían quedado de la nación de Israel, pero Samaria se volvió algo totalmente corrompido, y por eso los samaritanos eran despreciables ante los ojos de los judíos. Por eso judíos y samaritanos no se querían. Y al Señor los fariseos le dicen, tú eres un samaritano y tienes demonio. Qué tremendo insulto. Y el Señor responde, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre. Y el Señor los sigue exhortando. Versículo 58 les dice, de cierto, cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No, ya, ahí lo quieren apelar, porque el Señor se autonombra el Dios verdadero. Era la frase con la que en el tiempo de Moisés, ¿cómo conocerán el pueblo que tú me mandaste? Diles, el yo soy te ha enviado, yo soy. Y bueno, cuando Jesús dice eso, toman piedras para apedrearle, hizo que habían creído en él. Vaya, hermanos, que si eran mentirosos. ¿Y qué muestra este texto, amados? Cómo nosotros decimos conocer al Señor, pero con nuestros hechos lo negamos, y esto es muy tremendo.
Amén. Qué tremendo todo este pasaje de la Escritura que nos muestra verdaderamente cómo debemos acercarnos al Señor para ser verdaderamente libres. Y eso es con un corazón sincero. Y cómo los judíos no se despojaban de sí mismos, o sea, eran vanagloriosos, se jactaban de que eran del linaje de Israel y nacidos de Abraham y pues podemos ver cómo dice en otras partes de la Escritura que nuestro Señor no era bien parecido, Él era humilde. Y andaba así, ¿no? Por eso no le creían, que si él hubiera venido a lo mejor a caballo, con corona, con traje y demás, como en ese tiempo, o la vestimenta real, en ese tiempo quizás lo hubieran escuchado, pero verdaderamente aquí el único que nos liberta en nuestro entendimiento es el Señor. Cuando verdaderamente venimos con un corazón humilde y recto delante del Señor, sincero delante del Señor. Y esas personas que se decían creer en Dios, pues no recibían el entendimiento, no eran libres de su pecado, de su maldad, de su jactancia, de su vanidad, porque verdaderamente no estaban buscando lo del Señor. Estaban buscando el primer lugar, siendo honrados, o sea, y hasta la fecha esto hay. ¿No? Esto hay en las falsas iglesias, en esos evangelios con levadura, donde quieres lo primero, ¿no? Que te dé estatus, que te dé sociedad, que te haga importante, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo aquí nos enseña que no es así. Por eso hay otra parte en Juan 3, antes de Juan 8, donde Nicodemo le dice, pero ¿cómo puedo hacer las cosas que tú haces? ¿Qué tengo Y le dice el Señor que era necesario nacer de nuevo, y él todo lo entendía terrenalmente, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que meterme al vientre de mi madre y volver a nacer? O sea, y estas personas, los judíos, en ese momento también todo entendían terrenalmente, todo lo que el Señor les decía para ellos era locura, porque no se les había dado el privilegio todavía, la gracia de poder entender las cosas espirituales. Y así también nosotros muchas veces podemos hacer las cosas aparentes según que lo hacemos y que estamos, pero realmente quien conoce nuestro corazón y quien sabe si verdaderamente esto es por la fe en Cristo, porque te estás humillando, porque verdaderamente has reconocido tu pecado, es el Señor. Amén. Y es el Señor que te da la sabiduría, y es el Señor que te honra, y es el Señor quien te levanta. Pero así nosotros podemos comernos toda la Biblia y estar en todas las reuniones si nuestro corazón verdaderamente no está humillado delante del Señor. Y esas pruebas que día a día el Señor nos va poniendo, no las vamos pasando humillados delante del Señor, despojándonos de nosotros mismos. No vamos a recibir nada de Dios, nada del Señor, y vamos a seguir tropezando con los mismos pecados, con las mismas luchas, con los mismos sentimientos de antes, o sea, cosas que avergüenzan al Señor porque nos decimos hijos. Amén. Y como lo que hablábamos ayer, ¿no? A veces los que son idólatras tienen mejores obras que las nuestras, tienen mejores acciones que las nuestras. Y es vergonzoso porque nosotros somos hijos y se supone que tendríamos que exceder a todo esto. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, porque verdaderamente hemos conocido la verdad, y la verdad nos tiene que hacer libres. ¿Pero por qué? Nosotros leemos la palabra y no somos libres. Porque el Señor verdaderamente no nos ha hecho libres, porque no encuentra un corazón verdadero, porque no encuentra en nosotros un corazón que tenga la necesidad y la disposición de hacer la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros nos hemos acercado al Señor con deseos de seguir haciendo nuestra propia voluntad y seguimos con los argumentos y aún oramos al Señor y seguimos con los mismos argumentos y queremos que el Señor quite la circunstancia, pero nuestro corazón sigue siendo el mismo y no queremos ser transformados por el Señor. Y aquí el Señor nos enseña a despojarnos, a tomar la humildad de Cristo, para que verdaderamente podamos recibir esa gracia de la libertad y podamos disfrutar esa vida abundante que el Señor prometió en la cruz, porque Él murió para esto. Él murió para que nosotros verdaderamente fuéramos libres del pecado, para que el pecado ya no se enseñoree de nosotros. Pero porque muchas veces nosotros seguimos enseñoreados
nuestras concupiscencias se enseñorean de nosotros, porque no estamos creyéndole al Señor, porque no estamos verdaderamente edificándonos sobre la roca que es Cristo. Y eso es algo que nos tiene que hacer meditar en nuestro corazón y entristecernos verdaderamente, dolernos y avergonzarnos en decir: Señor, ¿por qué han pasado los años y yo sigo siendo la misma persona? Y sigo no entendiendo nada, cosas que me parecen locura todavía, cosas que me parecen fanáticas, que me parecen exageradas. ¿Por qué? Porque verdaderamente el Señor no se ha mostrado a nosotros, no nos ha revelado su palabra, aunque la leamos, ¿no? Dice la palabra: aunque te laves con lejía, tu pecado seguirá ahí. ¿Por qué? Porque no nos hemos humillado. ¿En qué? En que no le hemos entregado al Señor lo que Él está pidiendo de nosotros. Queremos darle al Señor lo que nosotros queremos, lo que no nos cuesta trabajo, lo que no nos hace pasar dolor, lo que nos es cómodo. Mientras no me sea incómodo, yo le voy a dar al Señor. Pero en el momento que esto represente una muerte a mi carne, a mi yo, y un dolor, y que los demás estén en contra de mí, ¿no? ¿Yo cómo voy a tolerar eso? No. Pero eso es lo que Dios pide de nosotros. Y entonces cuando nosotros morimos a nosotros, el Señor nos hace libres y nos muestra su palabra y nos hace que caminemos en su verdad, porque es Él, es su gracia en nosotros. Amén. Así es, amados hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a conocer la verdad con humildad, pues nunca vamos a salir de nuestra condición de pecado. Dice la palabra: el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No aquellos que le digan Padre, Padre, Señor, no, y ni le honran, ni le obedecen, ¿verdad? Entonces, si yo soy Padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Malaquías. Qué tremendo, amados hermanos. En el matrimonio va a ser imposible salir adelante siguiendo la mentira, siguiendo al mentiroso que es a Satanás, haciendo lo que el mentiroso quiere. Queremos salir adelante, tenemos que permanecer en la verdad del Señor. No tenemos otra alternativa. Hay que seguir la verdad del Señor. No se puede construir sobre la mentira, sobre la soberbia, sobre la insensatez y sobre todo sin permanecer en la verdad de la palabra. Y para permanecer en la palabra hay que morir a nuestro yo, a nuestra soberbia. Decía David: no dejes que la soberbia se enseñoree de mí, ¿verdad? Vamos a ir a 1 de Juan, amados hermanos, ¿verdad? Primera carta de Juan. Qué importante, amados hermanos, esto que el apóstol Juan aprendió del Señor, de viva fuente. Él dice que lo que hemos oído, lo que nuestros ojos vieron, eso testificamos, decía Juan. Vamos a ver primero de Juan desde el capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 10. Vamos a leer. Vamos a esperar que los hermanos lleguen con calmita, con toda calmita, a Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 10. Vámonos despacito para que lleguemos con tranquilidad a la Escritura. Y mientras llegamos a la Escritura, vamos meditando en el pasaje anterior. ¿Quién es el mentiroso? Satanás, padre de mentira. No ha permanecido en la verdad, no hay verdad en él. Cuando habla de lo suyo. Así como decía mi esposa, muchos buscan lo suyo. Hablan de lo que opinan, hablan de lo que creen, no hablan de la palabra. Y lamentablemente esto trae muerte. Por eso no crecemos, por eso no avanzamos, por eso no entendemos nada de la palabra, ¿verdad? Ay, yo no entendí nada. ¿De qué habló el Señor en la prédica? No, muchos dicen, ay, qué bonita estuvo la palabra, uy, muy edificante, sí. ¿Y qué habló? Ay, no me acuerdo. Porque no entendieron nada, porque no andan en la verdad del Señor. Porque no tienen hambre verdaderamente de la palabra, simplemente van por cumplir, por cubrir un requisito, a ver si se van a la vida eterna, pero así no va a ser la salvación. La salvación va a ser por realmente la palabra que se puso por obra, las obras que están en el amor del Señor, en la palabra de Cristo. Ahora sí, Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 10, vamos a leerlo, para la gloria de Dios. Adelante, mi cielo, por favor. Lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Aquí empieza el apóstol Juan a explicar lo que él aprendió, lo que vio del Señor acerca de los mentirosos. Los que dicen que creen en el Señor, pero a la mera hora, ¿verdad? Resulta que no, que son hijos de Satanás. Y dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él, y no hay tinieblas en Él. Lo que acabamos de leer en Juan 8, esa narración tan hermosa de que hablaba el Señor de sí mismo. Y si decimos que tenemos comunión con el Señor y andamos en tinieblas, ¿qué es andar en tinieblas? Pues andar sin sabiduría, andar en la carne, andar sin la revelación del entendimiento fresco de la palabra, simplemente en nuestras propias soberbias, en nuestros propios juicios, en nuestras propias opiniones, en nuestros pecados, en nuestra necedad, en nuestro orgullo. Ya son grandes tinieblas que ni siquiera vemos más allá de nuestra nariz. Dice la palabra que Pedro decía que el que no tiene estas cosas abundantes como la virtud, el dominio propio, el amor, la paciencia, el afecto fraternal, el que no tiene esto tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, y es ciego, y eso es andar en tinieblas, sin ver las cosas, sin entender nada. Y ya dicen, ay, yo no entendí nada. Así, eso es andar en tinieblas. Y dices que tienes comunión con Dios y no entiendes nada, cuando una gracia del Señor es el entendimiento. Es el regalo que muestra que realmente nosotros estamos creyendo en Él. Es un fruto en nosotros, esa gracia que el Señor da, quita el velo de nuestro corazón, abre nuestros ojos, nos da el entendimiento para que podamos comprender sus palabras y amarle y amarnos unos a otros. Pero el que dice que tiene a Dios y anda en pecado, anda en tinieblas, no ha renunciado ni a lo oculto ni a lo vergonzoso de su carne. Dice, ese hombre no practica la verdad, es mentiroso. Y aquí vamos a ver vamos a hacer un examen para ver si somos también mentirosos, si de quién somos hijos. Si decimos que estamos en el Señor, debe de haber testimonio de que andamos en el Señor. Qué tremendo que hasta los que no conocen al Señor tienen obras más justas que nosotros. Eso no puede ser. Y qué tremendo, amados hermanos, que nosotros siendo hijos hemos blasfemado mayormente el nombre del Señor. Por eso el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles por causa de nuestros pecados. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, nos amamos unos a otros, nos buscamos unos a otros, que es un sello del amor de Dios, del entendimiento, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado cuando nos humillamos, cuando estamos amándonos como el Señor nos mandó. ¡Qué hermoso! Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¡Qué tremendo! Que confesemos nuestra propia bondad, que profesemos nuestra propia bondad y que vivamos como si no necesitamos del Señor. Cuando el Señor dice, ustedes dicen que no tienen necesidad de mí, pero no son más que unos desventurados, pobres, ciegos, miserables y desnudos. ¡Qué tremendo! Y mentirosos de pilón, ahí podríamos
ponerle y bien cabría en el conocimiento de la Escritura. Pero si confesamos nuestros pecados con humildad, Señor, yo he hecho lo malo, como veíamos ayer en el caso de Naamán, que uno se humilla, Señor, necesito ser limpiado, voy a hacer lo que tú me digas, las veces que tú me digas, 7, 8, 9 veces, lo voy a hacer. Señor, yo soy responsable, Señor, yo he pecado, Señor, y quiero cambiar. Ese hombre será justificado, porque el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Y Dios es mentiroso? Claro que no. Y su palabra no está en nosotros. Y va a continuar en el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a continuar el capítulo 2, ahí donde estamos todos ahorita. Al versículo 11, del 2 al 11, del 2, capítulo 2, 1 Juan 2, del 1 al 11. Vamos a ver. Amén. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Dice la palabra que el Señor nos ha perdonado por medio de la sangre de Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor murió por todo el mundo. Pero no quiere decir que todo el mundo esté gozando de ese sacrificio del Señor, solamente los que creemos. Y qué triste que el mundo muera, ¿verdad?, en sus pecados, por nunca acceder al sacrificio que Cristo ya hizo por los pecados de todos. No quiere decir que ya, como el Señor murió por los pecados de todos, pues todos andan en su pecado y se van a ir al cielo porque ya está pagado el pecado. No, el Señor murió para que nosotros andemos en vida nueva. No murió para que ya vamos a ir al cielo y andemos como andemos, que ese es el texto que usan las iglesias incluyentes, ¿verdad? Ese es el texto que usan las iglesias incluyentes para decir, pues vamos a vivir como seamos. De todos modos, el Señor ya murió por nuestros pecados y ya está pagado el precio, vamos a seguir pecando, que ya está pagado. Y están en los homosexuales y todo esto, que no entrarán al reino de los cielos. Y el Señor aclara, el que dice, ¿verdad?, que le conoce y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. El Señor murió por mis pecados. Si murió por tus pecados, ¿por qué sigues pecando? No, ya está pagado, yo sigo pecando, pero ya está pagado. No, dice que Él murió por los de todo el mundo, mayormente por los que creen, dice la Escritura también. Es un hecho que el Señor murió por los pecados de todos, pero ¿quiénes van a acceder a ese sacrificio? Solamente el que cree. Y el sacrificio se va a ver al cambiar su vida. El que no cambia su vida, aunque el Señor haya muerto por sus pecados, todavía no se hace válido ese sacrificio, no se accede a esa gracia, porque para acceder a esa gracia hay que creer en Él, en espíritu y en verdad. Hay que aclararlo, porque luego uno ve ese texto y dice, oye, sí es cierto, y ahí viene tuercen la palabra y esta tragedia pasa. Pero aquel que dice que ama al Señor y que ha sido salvado por Él y anda, si no hace sus mandamientos, es un mentiroso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que andamos en Él. Cuando guardamos sus mandamientos, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, ¿no? Ahí está lo que decíamos.
Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, desde el tiempo de Moisés. Sin embargo, escribo un mandamiento nuevo por el nuevo pacto, ¿verdad? Porque ya es entendido de forma espiritual, ¿verdad? Ya reformado el mandamiento como toda la ley de Moisés a la gracia. Y este es el mandamiento, ese es el que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. ¿Cuánto más a su esposa o a tu esposo? ¿Se puede decir yo soy de Cristo y aborrecer a tu esposa? No. Quien hace eso es el mentiroso, porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios, tienes una comunión con Dios y no soportas a tu esposa? Hermanos, ¿y cómo puede decir una hermana que ama al Señor, que es una sierva de Dios y aborrece a su esposo? Eso es una mentirosa, y esa es la palabra literal. ¿Quién es el mentiroso? El que dice, yo conozco al Señor, yo amo a Dios, yo soy de Cristo, creo, y no se ve. Y anda aborreciendo, y anda enojado, y anda soltando las pasiones contra del hermano, que ya hablamos de esa parte también de la sección de que nuestra esposa es nuestra hermana cuando estamos en la misma fe. Y si tenemos que amar a nuestro hermano, pues doblemente a nuestra esposa. ¿Cómo le gusta a Satanás poner pique uno al otro y romper este mandamiento? ¿Cómo es posible que los esposos se vean con muina, que se aborrezcan? Ay, mi mujer tenía que ser mi mujer otra vez. Eso aborrece el Señor. Entonces dicen, ¿no que eres cristiano? Sí, pero esta mujer que tú me diste, entonces eres un mentiroso. Todavía no te perfeccionas en la verdad todavía no está en ti. Por eso no entiendes nada, por eso no hay gozo, porque dice la palabra, esto os digo para que, dice el capítulo 1, versículo 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué no hay gozo en el matrimonio? Porque somos mentirosos, porque no estamos comprometidos con el Señor al 100%, porque estamos jugando al cristianito, y porque en realidad aquí eso no vale. Si somos del Señor, vamos a ver los frutos del Señor, y aquí hay que comprometerse con seriedad, con responsabilidad. Ya lo hemos hablado, atender las cosas que nos han sido dadas, no descuidemos esta salvación tan grande, dice en el libro de los Hebreos. Y aquí se trata de demostrarle al Señor que somos verdaderos, que somos sinceros. Es mejor decir no puedo a decir yo puedo, pero no lo demuestro, amados hermanos. Y qué tremendo es que nos quedemos en esa condición engañándonos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 18, ahí, 1 de Juan 2, 18 al 23, ya casi terminamos, y nos da tiempo. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Qué importante es poder creer en nuestro Señor Jesucristo, y esto representa pues creer en la palabra, porque Él es el Verbo hecho carne. Y qué importante es poder perseverar, hermanos, en la palabra del Señor, porque cuando uno persevera en la doctrina de Cristo, dice la palabra que somos de Dios. Pero el que no persevera en la doctrina de Cristo nunca fue de Dios. Degustamos la buena palabra, degustamos las buenas cosas del Señor, pero nunca creímos verdaderamente. Nunca nos sumergimos verdaderamente en el Señor, nunca nos humillamos verdaderamente en el Señor, y eso muestra, hermanos,
que nunca fuimos sinceros, nunca nos acercamos con un corazón sincero para hacer verdaderamente la voluntad del Señor. Y hay una parte en la Escritura, que en Apocalipsis 3, que dice: sé pues celoso y arrepiéntete, ¿no? Estoy a la puerta, si abrieres, yo cenaré contigo, entraré contigo y mi Padre también. Esto representa el arrepentimiento, que esto es una oportunidad. Es el que Cristo vive en nosotros verdaderamente, diario, de una forma diaria, de una forma continua. El poder estar alimentándonos del Señor. No decir esto, ya escuché el domingo, ¿no? Y durante el resto de la semana sí puedo. No, la vida en Cristo es un estilo de vida. Y si tienes la oportunidad de diariamente escuchar del Señor, claro, tener tus momentos personales con Dios, de lectura de la palabra, si es que tienes el tiempo, pero tenemos la bendición de la 1 de la tarde, que estamos también por este medio, de las 10 de la noche, de las 8 de la noche los miércoles y los viernes, del domingo 2 servicios. Y es bien triste, hermanos, que nada más tomemos una a la semana, ¿no? Los domingos y ahí a duras penas, ¿no? Y es bien triste, de verdad que es bien triste, hermanos. Y esa pobreza espiritual, de verdad que tenemos que llevarla a los pies de Cristo y arrepentirnos, porque Apocalipsis 3 dice que muchas veces nosotros creemos que somos cristianos y decimos que estamos bien, pero cómo el Señor le habla a la iglesia. Tú no sabes que eres un ciego, un desventurado, pobre, desnudo, ¿no? Y muchas veces así vivimos. Creemos que somos, pero realmente no tenemos del Señor, porque nuestras obras no muestran que somos de Cristo. Bien. Y lo dice este texto, dice, ya hay muchos anticristos, ¿no? Que niegan al Señor con sus obras, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido verdaderos, permanecen. El que es verdadero permanece en el matrimonio, en el pacto, en el amor, lucha por el amor, lucha por la reconciliación, lucha por la estabilidad de la casa, lucha por humillarse, permanece, amados hermanos, no piensa en el divorcio, no piensa en la huida. En el matrimonio no hay puerta trasera, amados hermanos. Y no se vale abandonar el barco, porque eso significa la ballena como Jonás, que va a comerte, para que lo que simboliza el sepulcro. Esa ballena simbolizó el sepulcro por la desobediencia de Jonás. Ya que adentro Jonás clamó, ahí alcanzó misericordia, pero en el matrimonio no hay huida, no se avienta uno del barco, no sale, porque dice la palabra, si realmente fueras de Cristo, tú te quedas en el matrimonio para siempre, luchas por él, fortaleces en él, te humillas, le echas ganas, lo intentas, participas, estás en él. Pero esto sí somos del Señor, amados hermanos. Cuando no somos del Señor, pues no hay ese compromiso, pues, ¿qué le vamos a hacer? El Señor no nos manda yugo de esclavitud. Cuando no hay ese pacto con el Señor, cuando no hay ese pacto en medio, pues el Señor se desentiende de nosotros, ¿sí? Nos deja hacer lo que queramos. Pero como hijos de Dios, no. Como hijos de Dios nos dice que solo hay un camino. Y un camino angosto, que hay que caminar por él. Y aunque fuésemos torpes no nos vamos a perder. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. El Señor ha tocado tu vida y tu corazón. Entonces tú debes de entender que ninguna mentira va a proceder de la verdad. Si dices andar en verdad, no vas a mentir. Si dices andar en verdad, hablarás verdad siempre. Porque el mentiroso es el que niega al Señor. Y nosotros no negamos al Señor. Nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, lo seguimos y le obedecemos y damos testimonio de que Él está en nuestro corazón, hablando la verdad, viviendo en la verdad, caminando en la verdad, en todo lo que representa este extenso verbo, amados hermanos, de poder andar en la verdad, ser verdaderos hijos de Él, ser verdaderos, adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en verdad? Que sea algo sincero, verdadero, conforme a la palabra.
que no nos estemos inventando cosas y que no estemos siendo hipócritas, sino que seamos en verdad congruentes. Bueno, amados hermanos, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo, pero gloria a Dios por lo que hemos escuchado, por lo que hemos aprendido, le damos la gloria a Cristo, muy importante, hay que echarle muchas ganas, no tenemos de otra opción, amados hermanos. Y bueno, pues vamos a clamar al Señor para que Él nos ayude en este tiempo a retener estas aguas en nuestro corazón. Oremos a Él. Amén. Bendito Dios de toda gloria, que nos llamaste a la gracia de tu Hijo Jesucristo para salvación y vida eterna. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en este tiempo a seguir adelante, Padre. No podemos sin ti, somos débiles, estamos en este cuerpo de muerte y si no nos ayudas, Señor, vamos a morir. Pero si tú nos ayudas, verdaderamente seremos libres. Ayúdanos a escapar de toda necedad de nuestro corazón, de todo fingimiento, de toda mentira, Señor, para caminar en tu gracia, verdaderamente con gozo en nuestro corazón. Te damos la gloria, Padre, que tú nos permites escuchar tu palabra y caminar en ella, Señor. Gracias por esta semana que acaba de terminar para el estudio de matrimonios. Ya solo nos resta una sección más, Señor. Si tú nos prestas vida, permítenos terminarla con gozo y sobre todo poner por obra cada palabra que hemos escuchado. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, amados hermanos, pues le damos la gloria al Señor. Hemos terminado la sección número 9. Nos queda una, ¿verdad? Bueno, un decir, porque podemos hablar y seguir hablando la palabra, pues todo el tiempo que sea necesario, porque la Escritura nos da para eso y mucho más, porque son fuentes inagotables que nunca terminan. El conocimiento del Señor es inescrutable, nunca terminaríamos de entender en este cuerpo de muerte toda la palabra de Dios. Pero la gracia ha sido de Cristo que nos permite intentarlo y poder recibir en la Escritura lo necesario para la vida y la piedad. Así que, muy bien, amados hermanos, vamos a enviar unos saludos afectuosos, como siempre. Iniciando por nuestros amados hermanos Cres y Pati en la Ciudad de México, les mandamos un saludo mega, extra, doblemente lleno de amor del Señor, con todo el corazón, el amor de Cristo, en espíritu y en verdad para el Señor. En verdad los amamos en el amor de Cristo, como a todos ustedes, amados hermanos. Un saludo grande para los amados hermanos Cres y Pati. Igualmente de ahí pues aprovechamos para saludar también a los amados hermanos allá en Boca del Monte, a nuestros amados hermanos, ni qué decir, se ensancha nuestro corazón, Jorge y Lulú. Un saludo muy grande, amados hermanos, qué alegría compartir ese tiempo con ustedes. Mandamos un saludo también muy grande para nuestra hermana Sarita, ¿verdad? Mucho gozo, qué bueno que una señorita de esta edad está escuchando la palabra con mucha alegría, con mucho gozo y echándole ganas en el amor del Señor. Es un grande gozo. Un saludo para nuestros amados hermanos Eduardo y Cheli, un saludo enorme, mega, grande como a todos los demás hermanos, para todos, para los amados hermanos Eduardo y Cheli, para que sigan echándole ganas en el amor del Señor. Qué alegría ver ese testimonio de perseverancia en Cristo. También un saludo muy grande para nuestros hermanos Rosy y Eder, un saludo mega, hiper grande para la gloria del Señor. Qué alegría, amados hermanos. Se ensancha nuestro corazón como también se ensancha cuando saludamos a nuestros amados hermanos Alan y Laura. Les mandamos un saludo muy, muy afectuoso y grande en el amor de Cristo. Y de ahí pues saludamos a nuestros amados hermanos allá en Playa del Carmen, Quintana Roo, a nuestros amados hermanos Isaac e Irma. Qué alegría, amados hermanos. Les mandamos un saludo muy afectuoso, muy grande en el amor de Cristo. También para nuestros hermanos Francisco y Lorena, nuestra hermana Lore, nuestro hermano Francisco, les mandamos un saludo muy grande en el amor del Señor. También a nuestra hermanita Susi, nuestra hermana Susana, aquí también en Córdoba, Veracruz, le mandamos un saludo muy grande, muy especial en Cristo. Nuestra hermana Clara Jacome, también le mandamos un saludo muy, muy grande, ¿verdad? Muy afectuoso. Qué bendición que nos esté escuchando, que nos permita participar en este tiempo juntos en la gracia de Cristo. Le mandamos un saludo muy, pero muy grande. Gracias que nos ha estado escuchando para la gloria del Señor.
Y pues también le mandamos un saludo muy especial a nuestro amado hermano Andrés Canché hasta Playa del Carmen, a su esposa Mari, a sus hijos, a sus hijas, a su nieta, a toda la familia. Un saludo en paquete lleno del amor del Señor para todos ellos y la gloria para Cristo, que es el que nos sustenta. Otro saludo grande para estas jovencitas también que están en el Señor, Michelle y Sarita. Qué bueno que escuchan la palabra juntas. Les mandamos un saludo muy grande, todo para la gloria del Señor. También para nuestros amados hermanos Josué y Ney, un saludo enorme, grande, para la gloria del Señor. Qué alegría también que nos están escuchando. Y ya que andamos mandando saludos hiper mega grandes para todos, pues para el hermano Roberto y la hermana Noemí, también un saludo lleno del amor del Señor. Qué alegría saludarlos, amados hermanos. Así igual para nuestra hermanita Gloria allá en Huatusco, Veracruz, un saludo grande. Gracias, hermana, que sigue pendiente de los estudios. Le mandamos un saludo muy grande a su esposo también, para la gloria del Señor. Y de ahí nos falta el hermano Alan, otro saludo. Y nuestra hermana Gina Lara, también un saludo grande hasta allá, hasta Capilla, Veracruz. Le mandamos un saludo muy afectuoso para la gloria de Cristo. Y muchas gracias, amados hermanos. Le mandamos un saludo grande a los que nos escuchan y que no entraron en un perfil de Facebook. No los podemos ver aquí, pero los vemos en el Señor, en el Espíritu y en esta comunión. Les mandamos un saludo muy grande. Si alguien se me olvidó, les pido perdón y un triple saludo para que amarre el amor y se vea el cariño. Muchas gracias, amados hermanos. Y los que nos han de escuchar después en la grabación, un saludo grande. Amados hermanos, avisos. Mañana 1 de la tarde terminamos con la semana de los estudios bíblicos de la 1 de la tarde, temas generales. A las 8 de la noche tenemos la videoconferencia congregacional. Mañana ya no hay reunión de matrimonios hasta el próximo lunes, si el Señor nos presta vida. Domingo 11 de la mañana, 5 de la tarde, los cultos congregacionales vía conferencia, videoconferencia. Y si Dios nos presta vida, la próxima semana a partir de las 10 de la noche, de lunes a jueves, la semana final de este estudios, de este tiempo de matrimonios. Amados hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? Hace unos años que terminamos la reunión de matrimonios, ¿verdad? Acabó todo muy bonito, hicimos ahí eventos. Esperemos que también el Señor nos permita ese tiempo, ¿verdad?, de compartir con todos los matrimonios. Vamos a ponerlo en oración y esperando la gracia de Cristo. Amados hermanos, un saludo muy grande. Nos vemos, si Dios nos presta vida, mañana. Quédense en compañía del Señor en este tiempo de gozo en Cristo, y les mandamos un abrazo muy grande y saludos afectuosos. Un abrazo, amados hermanos. El Señor les bendiga y que pasen una linda noche. Pasen el Señor. Dios los bendiga, amados hermanos.